doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Es un placer poder estar nuevamente reunidos en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, un día como hoy, que es miércoles, entrando a una semana bastante extendida, pero haciendo el ingreso a esta semana que muchos descansarán con una gran presentación como la que será y como la que siempre nos tiene acostumbrado el doctor Cristian Corrales Otazo. Es siempre un honor y un privilegio tenerlo en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y agradecidos de su generosidad, de su tiempo, de poder brindar en esta plataforma y mediante este instituto eh, sus conocimientos para todos aquellos que quieren formarse, para todos aquellos que quieren persistir en una especialización respecto de inteligencia artificial, que es una temática transversal y que de ingente aplicación. Entonces agradecemos mucho la presencia del doctor Cristian Corrales Otazu, como siempre, eh, eh, colaborando con su expertise a través de sus presentaciones en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Bienvenido, doctor. Doctor Daniel, adelante. A los que nos acompañan, muy buenas noches. Me van a disculpar que la cámara no está teniendo actividad, pero voy a solucionar con otra laptop. Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, que tiene como título El derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial, a cargo. Para mí es un honor y es un privilegio, entre una de las carreras que estudié en vida, mi maestro catedrático, el doctor Cristian David Corrales Otazu. Las tres asignaturas que me enseñó el maestro en la Universidad Continental fueron para mí donde nació esta amistad de un catedrático con un estudiante de derecho, y advertí desde esos momentos la calidad y por descontado la excelencia de mi maestro. A nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, por favor, damos por inaugurado este primer ciclo del año 2024. Tiene la palabra usted, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida Victorio, por el pase. Efectivamente, en este segmento de la presentación haremos una pequeña semblanza del currículum del doctor Cristian David Corrales Otazu. Es una breve sumilla porque quien hoy dirige esta sesión en la impartición de los tópicos es, como ya se ha dicho, una persona experta en la materia y además tiene una línea de investigación bastante importante, aparte de su labor como catedrático y su eh, quehacer en distintas instituciones a las que ha pertenecido y pertenece, ¿no? Y del sector público y del sector privado. Pero diremos sumilladamente que el doctor Cristian David Corrales Otazu es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Además, es magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa también. Es especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad eh, Austral de Argentina. Es especialista en Gestión Tributaria por la UNSA, Colegio de Contadores de Arequipa.
y además tiene cursos diversos de especialización en Derecho Aduanero por el CIAT, curso de aduanas y administración tributaria en el Instituto Aduanero Tributario de SUNAT, o sea, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú. El doctor, como podrán advertir, tiene una línea de formación profesional en materia aduanera. Por favor, silenciar los micrófonos. Sí, muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, decía que el doctor tiene una línea formativa en materia aduanera y por tanto, la temática del primer ciclo de seminarios internacionales que hoy se imparte es el derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial, por lo que quien disertará es un experto en la materia. A todos ustedes, por favor, la mayor de las atenciones a la disertación del doctor y se les pide, por favor, observar celosamente las líneas de conducción y de conducta a través de las imparticiones de clase virtual, que son eh, que desconecten sus cámaras, de tenerlas conectadas, tengan la amabilidad de tener presente que estamos en vivo, así que por favor tomar las previsiones del caso y mantener los micrófonos apagados con la finalidad de no generar sonidos que distorsionen a la presentación del disertante. Dicho esto, le doy el pase al doctor. Doctor Cristian David Corrales Otazu, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctora María Beatriz. Doctor Daniel, un gusto poderlos acompañar nuevamente. Y bueno, para comenzar de una vez, el tema que me trae en esta oportunidad para compartir con ustedes está vinculado a una de las operaciones comerciales abundantes que tenemos actualmente en el planeta. Recordemos que en realidad el planeta Tierra está constituido por una gran proporción de masa acuática, lo que implica que el movimiento de mercancías y el movimiento de las personas tenga que darse a través de este medio. Dentro de esta figura aparece la denominación del llamado derecho marítimo. Se ha conocido también un poco de la existencia de este denominado derecho portuario y no podía ser ajeno también la presencia de la inteligencia artificial en esta rama. En primer lugar, me gustaría que ustedes puedan identificar algunas nociones básicas que debemos ir tomando en cuenta. Para serles sinceros, el derecho marítimo es en realidad, como vemos en pantalla, una rama muy particular del derecho donde se trata de presentar un conjunto de ramas, un conjunto de vinculaciones entre distintas ramas jurídicas para poder regular estas interacciones que el ser humano va a desarrollar a través de este entorno, lo que implica obligatoriamente la existencia de un marco normativo supranacional que de alguna manera presente lineamientos generales para la creación de la legislación nacional en cada país. Inclusive se van a crear algunas autoridades específicas para regular esta figura de interacción que básicamente se va a dar con la navegación marítima, que implica el desplazamiento de uno a otro lugar de embarcaciones que contienen personas, mercancías y que finalmente van a pasar un control aduanero. En consecuencia, la naturaleza intrínseca de los buques de navegación marítima, el desplazamiento que estos deben tener, acarrea una necesidad imperiosa de establecer obligatoriamente un marco supranacional. ¿Sí? Necesariamente debemos de considerar que el derecho marítimo en realidad engloba dentro de esta convergencia de relaciones jurídicas una muy particular que todavía no está completamente separada. Estamos hablando del conocido derecho tributario, perdón, del derecho portuario propiamente dicho. Muy bien, entonces en ese orden de ideas nos vamos dando cuenta que el derecho marítimo es en realidad una rama
jurídica muy grande, muy amplia, que se nutre de las otras ramas del derecho, pero por cierta necesidad imperiosa de este marco normativo internacional, se requiere, por así llamarlo, una serie de convenios y acuerdos internacionales que permiten que nosotros podamos desarrollar una gran cantidad de organizaciones, podamos identificar la relación establecida entre distintos estados y organismos muy particulares. Muy bien, entonces en ese orden de ideas nos vamos dando cuenta de que se van a establecer una serie de aportes, tanto desde el derecho público, desde el derecho privado, se va rompiendo el esquema tradicional de hablar de un derecho público y privado, como lo hemos conocido, y en realidad vamos viendo que ciertas figuras jurídicas se van adaptando a esta naturaleza marítima e incluso allá en Europa, algunos autores de libros de derecho marítimo han ido tratando de señalar una marcada diferencia entre un derecho terrestre y un derecho marítimo, donde ciertas reglas van a tener algunas variantes y vamos a ver la influencia de diferentes sectores. Entonces, como estamos viendo en pantalla ahora, el derecho portuario también abarca una temática relativamente extensa a su vez. Implica necesariamente establecer la presencia de estos lugares a los que vamos a llamar puertos, puertos marítimos, fluviales, puertos lacustres, en los cuales vamos a encontrar la presencia de unas relaciones laborales diferentes, un marco tributario especial, unas normas administrativas que van acercándose a los lineamientos básicos establecidos por los convenios internacionales. Las figuras mercantiles también van presentando un esquema diferenciado y, por qué no decirlo, el derecho civil presenta una variante propiamente dicha. Sí, pero a pesar de todo esto que estoy señalando, es importante tener como punto de partida que el derecho portuario todavía no reúne el nivel de autonomía que se requiere para ser considerada una rama jurídica así como a nivel de derecho tributario, laboral, penal, civil. No, todavía no cuenta con esa autonomía, podríamos decirla legislativa, tampoco tiene esa autonomía jurisdiccional y menos aún tiene una normativa académica pura que nos permita enseñarlo exclusivamente como una asignatura en la carrera de Derecho o como una asignatura en una específica de Derecho Portuario en una maestría o en un doctorado. Más bien, este denominado Derecho Portuario, que es grande y más grande aún el Derecho Marítimo, ambos todavía no cuentan con la posibilidad de poder ser desglosados completamente. Como les decía, la figura de la parte legislativa en realidad está muy vinculada a otras ramas, básicamente a la parte comercial, a la parte aduanera. La parte jurisdiccional implica que debería existir una autoridad específica para resolver diferentes, o mejor dicho, no diferentes, sino todas las posibilidades contractuales, de relaciones jurídicas, controversias, por qué no decirlas también judiciales, para que exista un juez que vea solo derecho portuario y derecho marítimo, no lo hay. Debería existir una autoridad que exclusivamente vea esta figura y que no se reparte entre varias. En realidad, todavía en Perú nos encontramos en este proceso porque tenemos la existencia de una autoridad portuaria nacional, pero que está muy vinculada al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y aplicamos inclusive varias reglas de este denominado derecho administrativo o del procedimiento administrativo general, como lo conocemos en Perú. Entonces, se puede afirmar que todavía estamos viendo el crecimiento de una disciplina jurídica a un nivel emergente. Emergente porque se reconoce la necesidad de esta interacción jurídica de las personas, de las empresas y de los estados a través de este medio acuático que finalmente tiene un punto en tierra específico por el cual las mercancías ingresan y salen de los diferentes territorios, que es justamente los puertos. Entonces, el puerto como punto de entrada para un país
se convierte en elemento clave para que pudiésemos identificar toda esta extensa relación jurídica que se va a establecer, porque hablamos de embarcaciones de diferentes nacionalidades. Como estamos viendo en pantalla también, en este puerto van a aparecer relaciones muy jurídicas muy particulares, como van a ser las de naturaleza laboral, el régimen de los trabajadores portuarios. Aparece el término de la estiva, de la desestiva, las agencias marítimas, perdón, las agencias navieras, etcétera. Estamos frente a un conjunto de herramientas, de ramas jurídicas que en realidad se van nutriendo no solo del tradicional derecho civil, sino de toda esta evolución que se va dando en este denominado derecho comercial o mercantil. Dentro de las diferentes actividades jurídicas que nos empiezan a llamar la atención, encontramos, por ejemplo, las licencias de operación, las operaciones portuarias, ¿sí? El tema del seguro, pero no cualquier seguro, sino el seguro marítimo. Traemos a colación lo que hace poco ha sucedido con una embarcación que pierde el control y se estrella con un puente, generando una serie de consecuencias jurídicas y que en realidad ya se encuentran varias de ellas previstas por la normativa del derecho marítimo, ¿no? Dentro de esta figura, en el caso de Perú, encontramos no un organismo, sino diferentes organismos que de una o de otra manera van a participar en las operaciones marítimas y en las operaciones portuarias. Tienes empezando a la aduana, SUNAT Aduanas, porque directamente se encarga de ver algunos detalles muy específicos relacionados con lo que nosotros vamos a denominar ingreso y salida de mercancías. Vamos a encontrar a DICAPI, OCITRAN, la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre muchos otros. Pero al final, dentro de todas estas actividades frecuentes, vamos a encontrar aquellas vinculadas a lo que es el arrendamiento de una nave, de una embarcación, el contrato de fletamento, los diferentes permisos, licencias, las responsabilidades frente a los diferentes tipos de siniestros, los diferentes tipos de seguros por manipulación dentro del puerto, se puede caer un contenedor, la embarcación puede de alguna manera chocar con la instalación portuaria, etcétera. También hay que identificar las reglas básicas del transporte para el registro de las embarcaciones, para el reconocimiento de la bandera, cuál es el tratamiento que se le da a la tripulación, cómo es que van a cargar combustible, etcétera. Inclusive el propio tratamiento de la carga que se va a ver desde parte aduanera. Entonces, si nosotros revisamos en Perú, en realidad la Autoridad Portuaria Nacional es un organismo que poco a poco ha ido creciendo y se le ha ido vitalizando para poder presentar diferentes regulaciones en este ámbito, no solo en el ámbito portuario, sino también abarcando esta figura marítima. Fíjense ustedes el nombre, no dice Autoridad Marítima Nacional, no, dice Autoridad Portuaria Nacional, reconociendo la importancia de los puertos, pero también, si revisamos en la imagen de abajo, reconoceremos a través de los diferentes procedimientos en el TUPA que hay varios elementos de este llamado derecho marítimo que se empieza a confundir con esta figura del derecho portuario. No entendamos que no existe un derecho marítimo y que no existe un derecho portuario, no. Lo que debemos entender es que el crecimiento de estas dos ramas es actual, es reciente, y lentamente se empieza a separar, a definir roles y a identificar mejor la participación de las personas. Ahora vámonos al elemento central que nos interesa en esta noche. Una vez habiendo definido y comprendido el rol de este llamado derecho marítimo, de este derecho portuario, tenemos que señalar que la cuarta revolución industrial, la versión 4.0, ha permitido que la inteligencia comercial pueda directamente aparecer en lo que nosotros vamos a ir llamando la participación en los puertos inteligentes. Sí, la figura de un puerto inteligente que ya existe en Europa es algo especial. ¿Por qué? Porque el mundo, cada vez más competitivo y globalizado, no puede dejar de lado la existencia de los puertos, y menos olvidarse de lo que nosotros llamaríamos la eficiencia en el servicio de un puerto. Me explico mejor para que ustedes lo vayan entendiendo. Cuando nosotros hablamos del servicio portuario, nosotros hablamos de una velocidad en la atención de las embarcaciones. Sí, eso implica
que obligatoriamente cada vez que llegue una embarcación a un puerto, esta tenga que ser atendida de la manera más rápida y probablemente las embarcaciones prefieran aquellos puertos donde van a repostar o vamos a tener la embarcación, vamos a tenerla allí eh, un tiempo relativamente corto. Sí, ahí van a entrar los servicios portuarios físicos, las consideraciones logísticas, las operaciones administrativas, las de abastecimiento, el movimiento de personas, de mercancías, etcétera. Entonces, estamos hablando de una necesidad real de mejorar la organización y abarcar la posibilidad de contar con herramientas que nos mejoren el tiempo de atención y puedan reducir los costos de esta figura que va correspondiendo a la atención del cliente. Por favor, no se vayan a olvidar del tema de los micrófonos. Marx, por favor, vamos a apagar. Gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, como les iba indicando, el tema del puerto implica obligatoriamente que esta inteligencia artificial tenga que ser una inteligencia especializada. A nivel de la Organización Mundial de Aduanas, aparece lo que nosotros vamos a denominar los Smart Ports o puertos inteligentes. La idea es poder contar con una planificación mejor para la disponibilidad de los muelles, para disponer mejor primero el manejo de las grúas, empezar a contar con lo que se llamaría vehículos de carga automatizados. En otras palabras, se va centrando el uso de la inteligencia artificial en el elemento logístico, siendo por la carga y descarga de contenedores, la estiva, la desestiva, continuando inclusive con el registro para mejorar la productividad de cada una de las grúas. Tengo que señalarles que las grúas en realidad son elementos muy costosos y que los diferentes puertos aspiran a tener una gran cantidad de estas, pero el uso, el manejo, la disponibilidad requiere una ayuda que permita maximizar su uso. A nivel internacional, ya hemos visto varios esfuerzos de implementar esta inteligencia artificial para mejorar el uso, para mejorar la atención de los puertos en el nivel europeo. Uno de los principales ejemplos es el puerto de Rotterdam, donde literalmente la inteligencia artificial va a determinar la hora de llegada y la hora de salida del buque. Actualmente en Perú, a manera de referencia, nosotros señalamos una hora aproximada de arribo y una hora aproximada de partida. Sí, la diferencia entre saber una hora de salida y una hora aproximada es enorme, porque permite en ese lapso de tiempo mejorar la disponibilidad o la disposición de los diferentes medios. Entonces, esa coordinación que se va presentando para la salida del buque reduce el tiempo de espera de las demás embarcaciones que se encuentran en una zona de espera. Sí, no vayamos a pensar que el buque llega directamente al puerto, no. El buque llega a una zona de espera hasta que finalmente da la atención del otro buque. Cuando le confirman que el buque recién va a salir, recién se prepara para ingresar. En ese momento estamos hablando de tiempo valioso que se va perdiendo entre el ingreso y la salida de uno y otro buque. ¿Sí? Pero para nosotros, a manera de referencia con el puerto de Rotterdam, eso permite que se pueda mejorar la figura. Un momento, por favor, vamos a conectar la batería. Doctor Cristian, se silenció su micrófono. Sí, Doctor Cristian. ¿se me escucha ahora? Probando. Ah, bajo, la voz baja, doctor, se escucha. Ya. Un momento, ahora sí se me debe Sí, escuchar mejor. sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a apagar un momento la cámara para irles comentando esta figura. Entonces, el caso del puerto de Rotterdam nos ha enseñado que un mejor uso de la inteligencia artificial para hacer los cálculos del ingreso, de la salida de las embarcaciones permite reducir el tiempo de espera y también maximizar el uso de las diferentes herramientas portuarias, como es el tema de las grúas, ¿sí? Además, que de esa manera, viéndolo desde un punto de vista de protección ambiental,
permite mejorar la eficiencia energética. Dentro de los distintos puertos que van aprendiendo de esta experiencia, nos vamos dando cuenta que en realidad el principal motivo para aplicar la inteligencia artificial en los puertos viene a darse a través de la logística. Permite que finalmente se puedan integrar los diferentes procesos. Y lo mejor de todo es que ayuda a que el usuario, o mejor dicho, la embarcación, pueda gestionar de una manera más eficiente el movimiento de esta. Y lo mejor de todo es que ayuda a tener esta sostenibilidad del transporte. Algunos puertos, les voy comentando, tienen una mayor cantidad de movimiento de embarcaciones. Entonces, si se mejora algunas herramientas, como el tema de la logística, entonces se reduce la cantidad de emisiones del CO2. Y esto también permite que la embarcación pueda ahorrar un poco más en el tema efectivo o la eficiencia del combustible. Esto también, si lo vemos desde la parte económica, le ayuda a disminuir el costo de estadía en un puerto. Porque si yo sé que voy a llegar durante 3 horas, es como que si nosotros hiciéramos la analogía con la figura de un estacionamiento o una playa de estacionamiento. Yo sé que voy a hacer compras y voy a estar entre 2 a 3 horas, entonces ya tengo presupuestado lo que voy a pagar mientras se quede el vehículo. A ese nivel, incluso más de mayor precisión, es a la que se está buscando al llegar con esta fase de la inteligencia artificial, pero aplicada en el tema de la logística, vinculada específicamente a los puertos, ¿sí? Pero no solo se ha quedado allí. Además de eso, la experiencia que vamos viendo en la figura de los puertos, con esta figura de los puertos inteligentes, permite que se vaya dando una mejora en lo que se conoce como el amarre automatizado. ¿Qué es el amarre? El amarre es la posibilidad de que la embarcación, ¿sí?, simplemente lance una soga al costado del muelle y pueda ser amarrada. Pero para hacer todo eso, parece muy sencillo, hay que seguir un procedimiento estandarizado, hay que seguir ciertas reglas, hay que pasar por cierto personal y ciertas embarcaciones de apoyo que permitan, a través de todo este aparato administrativo de soporte, llevar de manera adecuada y oportuna toda la información, ¿sí? Entonces, la tecnología marítima se va viendo de alguna manera beneficiada con este análisis en profundidad para el funcionamiento de lo que debe ser el casco de una embarcación. Sí, me explico mejor. Es algo así, cuando uno llega a un puerto, es como verlo en una playa. Hay una zona que es más profunda y hay una zona que es menos profunda. Hay embarcaciones que tienen determinado peso, se hunden, por así llamarlo. Eso le llamamos el calado. Entonces, el casco de la embarcación tiene que ir al puerto en las condiciones que el puerto lo pueda recibir. O sea, si es un barco muy pesado, que requiere mucha profundidad, el puerto debe tener esas características para recibir ese tipo de embarcación. Pero a veces, por el tema del movimiento de las olas, se va juntando un sedimento en el agua y este sedimento impide que la embarcación, si es que no le damos mantenimiento a esta zona, impide que la embarcación pueda arribar. Pero para eso se hacen, en el caso de Perú, algunas proyecciones para que cada cierto tiempo se pueda realizar un dragado de la zona. ¿Qué es eso? Es como una especie de aspiración de estos sedimentos para que pueda mantener la profundidad requerida. ¿Sí? Ahora, un incorrecto cálculo puede generar que la embarcación puede ingresar, pero puede encallar, es decir, se quede atrapada. Para evitar eso, también se ha ido empleando la inteligencia artificial, dotándola de ciertas herramientas para identificar mejor el volumen del peso, producto de la carga en las embarcaciones, las diferentes formas de casco de las embarcaciones, porque les comento que no todas tienen la misma estructura, e identificar los diferentes requisitos estructurales para mantener en funcionamiento constante un puerto, ¿sí? Entonces, las primeras instalaciones van a demostrar o vienen demostrando la seguridad de los diferentes productos que se han ido implementando en algunos puertos, como el caso de Rotterdam.
donde se va dotando a la empresa portuaria con las herramientas digitales, con esta inteligencia artificial, de poder indagar y tener una base de datos que permita a tiempo real identificar las condiciones y requerimientos de una embarcación. Pero ustedes estarán pensando, un puerto es como una única playa. En realidad no. Un puerto tiene diferentes áreas para que inmediatamente, así como cuando llegan los autos, lo vayan direccionando al estacionamiento requerido. Entonces, al identificar los requerimientos de la embarcación rápidamente, se la puede derivar a la zona correcta y disminuir el riesgo, además de poder mejorar el tráfico o tránsito de embarcaciones en la zona de espera y propiamente en la zona portuaria, por así decirlo. ¿Sí? En consecuencia, cuando el buque ya haya atracado en el puerto, sí, en realidad se puede prever o se puede haber previsto algunas situaciones, como por ejemplo el tema del viento, según las temporadas del año, la figura de las mareas, según las previsiones y datos reales que se van obteniendo, en el caso de Perú, de una capitanía de puertos, ¿sí? Entonces, con toda esa información, tengo el viento, tengo las condiciones de la embarcación, tengo las condiciones del agua, se puede mejorar y reducir el tema de errores o también las incidencias laborales o incidencias por tipos de errores humanos involuntarios que pueden suceder, ¿no? Entonces, se puede mejorar el análisis para brindar el servicio de mantenimiento adecuado a la embarcación. Muy bien, entonces, esto suena muy bonito, parece ideal, lo contratamos el servicio, lo colocamos en un puerto, pero les voy comentando que la realidad de los distintos puertos requiere una personalización de este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Si bien es cierto, algunos puertos europeos y algunos puertos asiáticos ya mantienen esta figura, es necesario entender que la realidad geográfica de cada una de las localidades presenta retos específicos que únicamente el ser humano, con cálculos propios, humanos, por así llamarlos, va a tener ciertas limitaciones. En cambio, con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, para el sistema de amarre, conocido como el amarre automatizado, o también con esta figura de poder presentar un incremento en la capacidad logística, ¿sí? Ayuda a que la inteligencia artificial vaya rompiendo el mito de querer suplantar la labor del ser humano, sino más bien sirve para ayudar a la labor del ser humano, en la eficiencia logística, en la eficiencia de la economía y también en la eficiencia del trato al medio ambiente, porque el dragar una zona implica absorber todo lo que se encuentre bajo el agua, ¿sí? Eso incluye destruir algunas cosas naturales, ¿sí? Ahora, por otro lado, también se reduce las emisiones del CO2 y otros elementos que se les Sí, va sí, ya volvió. indicando, Justo estoy con... ¿sí? Uy, entró, contigo Hoy, entró. por favor, el micrófono, no se olviden. Ujú, gracias. Entonces, como les estaba indicando, la figura del sistema de amarres se convierte en un elemento vital porque el amarre tradicional es básicamente agarrar a la embarcación, empujarla o arrimarla al borde del puerto y allí le dar unas sogas o cadenas para poder de alguna manera amarrarla a una especie de bloques con los cuales se asegura que la embarcación no se vaya. ¿Sí? Eso es lo básico, lo tradicional, pero con el uso de la inteligencia artificial han ido apareciendo diferentes formas de mejorar los amarres, lo que se puede llamar un amarre automatizado, los amarres magnéticos, etcétera, dependiendo de la tecnología que el país haya ido implementando en cada uno de sus puertos. Por ejemplo, en distintos puertos asiáticos se habla del amarre semiautomático, que viene a ser una especie de amortiguadores porque les cuento que a pesar de que el puerto tiene una zona aislada tipo piscina, hay un pequeño bamboleo de las aguas que hace que la embarcación se mueva ligeramente. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad de contar con un sistema de amarres que prácticamente
es un sistema de amortiguador como colocar, como vemos en Perú, enormes al costado del buque para que no chanque con el cemento del puerto de la construcción, ¿sí? En lugar de esa llanta, que es efectiva por si acaso, existe la posibilidad de tener amarre semiautomático que permite amortiguar, controlar el, el daño que se pueda realizar o que se pueda dar en una acción. Esto va a estar instalado o al costado. Bueno, entonces, como se van dando cuenta, control, el mantenimiento, el manipuleo y finalmente conseguir una adecuada aplicación de estas herramientas. Sí, bueno, no son los únicos avances tecnológicos que tenemos en materia portuaria. Hay diferentes esquemas. Por ejemplo, allá en Europa hay un proyecto que se denomina Mona Lisa 2.0. La idea es mejorar, la parte central de ese proyecto Mona Lisa es mejorar la seguridad y la protección del medio ambiente. Pero para ello tiene que estar nutrido o tiene que estar alimentado con información abierta y a tiempo real, eficacia del tráfico y para Doctor Cristian, tener maestro, ¿me escucha? seguridad. Sí, ¿se me escucha? Sí, lo que pasa que en lo que va hablando de lo que ha entrado usted, hay una interrupción, no se escucha completo lo que nos está diciendo, maestro. Está habiendo una interrupción en cuanto al micrófono. A ver, un momento, vamos a aclarar eso. A ver, ahora sí, sí, Ya. había una pequeña baja de la luz por acá. Entonces, como les quiero mencionar, existen diferentes proyectos para mejorar la seguridad portuaria y mejorar también la calidad del medio ambiente. Entonces, uno de esos proyectos, escúcheme bien, proyecto, es el Mona Lisa 2.0. Pero el problema de los proyectos es que requieren el financiamiento y el interés de algunas de las entidades portuarias, pero mientras se van desarrollando estos proyectos, el movimiento, la interacción que existe en un puerto se van a mantener. Y esto implica que algunos de estos proyectos interesantes, como el Mona Lisa 2.0, no hayan podido concretarse con todas las ideas que inicialmente se habían planteado. La principal preocupación en el tema portuario radica en lo que nosotros vamos a denominar el tráfico marítimo propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, toda la información que se va a incorporar o que se debería incorporar a este tipo de proyectos requiere en realidad que se pueda identificar y colocar también o alimentar las diferentes rutas, las rutas náuticas, identificar mejor el esquema de lo que son los estándares para los contenedores, identificar el esquema, y esto también vuelve a ser algo peligroso por otro lado, identificar el esquema estructural de las diferentes embarcaciones que existen. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una pequeña cantidad de embarcaciones, sino de una gran variedad que a largo plazo nos puede servir para mapear a nivel todo el esquema de las embarcaciones. Por un lado, nos ayuda a prever el calado o la cantidad de mercancías que puede llevar, etcétera, pero por otro lado entran en juego temas de seguridad, lo que va entrando en algunas de las problemáticas que se van presentando en este esquema. Ahora, otro tipo de elementos que se van utilizando para implementar la inteligencia artificial en los puertos es el tipo de daño que se va ocasionando por el combustible que consumen y los gases que emiten las embarcaciones en todo el planeta. ¿Sí? Entonces, de daño aparecen dos organismos que les interesa
en realidad la participación de mejoras en esta inteligencia artificial aplicada. ¿Sí? Estamos hablando de la Organización Marítima Internacional y por otro lado la Organización Mundial de Aduanas. Aparece aduanas porque gran parte de las mercancías se mueven por el entorno acuático. Muy bien. Bueno, entonces, como nos vamos dando cuenta, en realidad hay una gran variedad de herramientas que se podrían revisar en el tema portuario y hay una gran variedad de proyectos para poder la protección al medio ambiente, el tema logístico, la seguridad a las propias instalaciones y, por qué no decirlo, acelerar este proceso de evolución tecnológica con mercancías, o mejor dicho, con herramientas que ayuden a un mejor desarrollo del comercio internacional y darle este realce que corresponde a lo que va a ser el derecho portuario por un lado, ¿sí? Entonces, para ir comentando ya como elemento final, es necesario entender que hay uno de los problemas importantes que se plantean en el tema de las inteligencias artificiales para los puertos, como viene a ser el tema de la ciberseguridad, por un lado, y también el tema de la propiedad intelectual. Al ser un puerto inteligente, cabe la posibilidad de inscribir diferentes patentes, diferentes elementos de protección en propiedad intelectual, pero por otro lado, el uso, la manipulación y la propia dinámica de la interacción entre distintos sujetos a través de las herramientas portuarias se convierte en un aliciente por un lado y en un desincentivo por otro para presentar algunas mejoras respecto a la gestión de la inteligencia artificial dentro de los puertos. ¿Sí? Lo que sí debemos de tener en claro es que los sistemas automatizados han llegado, se van a quedar y son muy necesarios en esta figura portuaria. ¿Ya? Y bueno, finalmente la navegación emplea uno de los principales o los básicos elementos que posteriormente serían recogidos por las inteligencias artificiales. Estamos hablando de la navegación, pero por satélite, ¿sí? Una mejora que lentamente se fue dando, e inclusive si retrocedemos en el tiempo, el uso del radar, el uso del sonar y algunas herramientas que fueron diseñadas para el tema acuático han ido siendo adaptadas, mejoradas para comprender y para facilitar la interacción comercial, no solo militar, en el mundo globalizado actual. Y para ello podemos afirmar que con el paso del tiempo encontraremos más herramientas de la inteligencia artificial que vayan abarcando no solo la protección del medio ambiente, no solo medidas económicas para los puertos y las embarcaciones, sino que también vayan ayudándonos a superar los diferentes avatares que ya logísticamente existen y que a nivel global los organismos internacionales reconocen como elementos claves para mantener el flujo de mercancías y para lograr que la población pueda intercambiar e interactuar entre sí. Ujú. Los puertos y su inteligencia artificial todavía van a seguir en un proceso de actualización, de mejora, porque los buques, por más que usemos aviones, por más que empleemos elementos aéreos, no van a ser sustituidos. Las embarcaciones mueven cantidades enormes de mercancías. El 80% del comercio global se mueve por el ámbito marítimo y es por ello la necesidad de ir implementando a la inteligencia artificial y herramientas adicionales para su empleo en lo que viene a ser los puertos y va naciendo y se va mejorando la concepción del denominado derecho portuario y del denominado derecho marítimo, como habíamos comenzado
esta disertación en la presente noche. Bueno, entonces podemos decir que hasta aquí hemos escuchado bastante sobre esta figura que es la inteligencia artificial con sus aplicaciones que se van dando de manera general en el ámbito portuario. Ya posteriormente se podrá escuchar de la aplicación de estas herramientas, pero para puertos específicos. Lo interesante es saber que cada una de ellas en realidad se tiene que adaptar a la realidad geográfica de cada uno de los puertos. Muy bien, entonces, doctor Daniel, doctora María Beatriz, por ahí Doc- podemos decir que vamos culminando esta breve disertación. Muchas gracias, doctor Cristian David Corrales Otazu. eh, a esta primera presentación de este primer ciclo de seminarios internacionales. Muy bien, porque el tema usted lo maneja, usted trabaja directamente en estos campos. Cuando usted hablaba de los avatares, entonces también habría que relacionarlo como un comentario en un futuro de lo que va a ser este derecho marítimo portuario, con lo que también estaría relacionado al metaverso. Si muy bien estos gigantes tecnológicos están en un proceso de desarrollo del metaverso, y ese anuncio que había dado Zuckerberg cuando lanzó su trabajo con un equipo, no solamente en Estados Unidos, sino ubicados con profesionales en diferentes partes del mundo, pero todo indica que al día de hoy habría tenido un retroceso. Yo lo relaciono en el sentido de que cuando se habla de la cuarta revolución industrial, está ingresando el metaverso. He visto en una ponencia aquí con la doctora María Beatriz Cerdán Flores, que estamos ahí en la UNAM de México, que la división de estudios superiores en la UNAM de México ya están trabajando las aulas en base a lo que son principios de avatares del metaverso. Entonces, eso habría que extrapolarlo a todo lo que vendría a ser parte de su exposición, maestro, porque de alguna u otra forma va a llegar a las actividades portuarias y particularmente con el uso de la inteligencia artificial y del machine learning. Una pregunta más bien, maestro, en relación, eh, ¿cómo se estaría dando la digitalización de los puertos? Una primera pregunta. Ahora que nosotros estamos próximos a inaugurar para fines de año nuestro puerto de Chancay, un megapuerto, en relación eso, ¿cómo mejoraría los sistemas de seguridad? Yo estaría hablando aquí en Perú, o las experiencias que usted ha tenido, doctor Cristian, por favor. Muy bien. Miren, para comprender la realidad portuaria nacional, Perú ha tenido un programa de desarrollo de puertos tratando de dejar de lado la antigua estructura que tenía la Administración Portuaria Nacional. Lo que sucede es que el grueso de puertos que tenemos son puertos pequeños. El calado, mejor dicho, la profundidad de las embarcaciones que pueden arribar a estos es relativamente pequeño, lo que limita el tráfico comercial entre distintos puertos. Sin irnos muy lejos, en la localidad de Arequipa, donde me encuentro, el puerto de Matarani, para el desarrollo que ha tenido, que es muy significativo, ha tenido o ha contado con una serie de avatares, una serie de problemas superados y superándose con la intención de lograr el crecimiento adecuado. El principal competidor de este puerto es el terminal portuario de Arica, que se encuentra en el vecino país de Chile. Ese puerto tiene un sistema de logística automatizado relativamente interesante porque ha aplicado varias de las formas que les he mencionado. Y lo más interesante es que todavía se encuentra diseñando y perfeccionando herramientas.
Inclusive se puede hacer pasantías internacionales o se podían desarrollar pasantías internacionales en el TPA, Terminal Portuario de Arica. Por otro lado, eso es según el proyecto de expansión portuaria chileno. Pero en el proyecto de expansión portuario peruano hemos tenido una serie de dificultades. Usualmente los esfuerzos se han centrado en el principal puerto, como así lo denominamos en Perú, al puerto de Callao. Existía por más de una década la posibilidad de tener un megapuerto, enlazando la estructura continental, sí, desde el lado del Callao hasta la isla de San Lorenzo. En el proyecto, que tiene muchos años en el tintero, se buscaba tener un megapuerto y un megaeropuerto enlazando toda esta zona geográfica extensa. Claro, un proyecto muy ambicioso, que ustedes lo van a poder encontrar en imágenes por internet, pero que a largo plazo no se ha podido concretar. Ujú. Bueno, hasta que finalmente apareció este proyecto, no es el único, porque hay otro adicional en la zona de Arequipa, el de Corire, sí, pero ahí arriba, en el norte del país, se escoge esta zona para poder construir uno de los primeros megapuertos del territorio peruano, a los que se les empieza a dotar de toda la capacidad logística física, pero también es interesante saber que se van trayendo algunas herramientas tecnológicas externas, porque se tiene bien en claro que no solo es contar con la capacidad física, sino más bien es necesario contar con la capacidad digital para poder movilizar y mejorar el uso de las tecnologías, hablando del movimiento de medios de transporte que van a ser las embarcaciones y también las operaciones portuarias propiamente dichas. Si se lo tiene automatizado, se mejora los tiempos y es muy probable que podamos encontrar una serie de innovaciones interesantes una vez que se haya presentado este puerto en operaciones. Ujú. Entonces, si la creación o la existencia del puerto de Matarani implicó una serie de innovaciones y luego la existencia del terminal portuario de Arica implicó una aceleración en el uso de las mismas, puedan creer ustedes que la implementación de lo que va a ser este megapuerto en el norte del país va a implicar un nuevo uso y, por así decirlo, un nuevo capítulo de una aplicación efectiva de la inteligencia artificial en el territorio peruano. Ujú. Doctor, Entonces, doctor Cristian, en relación a este primer ciclo que realizamos y a la respuesta que usted me brinda, habría que hacer una precisión, ¿no? En el sentido de que China, como país, como potencia mundial, al primer país que fue a tocarle la puerta para que siga teniendo un liderazgo en esta parte del mundo fue a Chile. Y son los chilenos que no permitieron que esta empresa china que está trabajando en el puerto de Chancay realizar inversiones con ellos. Ahora que esta empresa china, próximo a inaugurar el megapuerto de Chancay, y no solamente como megapuerto, porque Brasil ha anunciado que una, una vía ferroviaria va a atravesar todo Brasil para llegar al puerto. Esa sería una segunda obra. El otro puerto, entonces estaríamos hablando que China estratégicamente habría elegido en segunda opción a Perú, las cosas claras como son, un poco documentándonos. Es una bonita oportunidad porque para los entendidos, cuando hablamos del comercio en el mundo, sería un tercer momento en la historia del Perú de una parte, de una visión geopolítica y geoestratégica que se ha dado, vuelvo a decir, porque los chilenos no quisieron que los chinos inviertan en lo que ellos tienen un liderazgo todavía hasta el día de hoy. Y maestro, en relación a su presentación, usted nos decía, ¿cómo se da esto de la detección de amenazas en los puertos, en las diferentes zonas, en las diferentes áreas? Ahora que hablamos de inteligencia artificial, usted nos presentaba las actividades portuarias, ahora que se utiliza los sistemas de biovigilancia avanzadas.
¿Cómo se da este tema de la detección de amenazas en los puertos? Doctor Cristian, por favor. Muy bien. Hay diferentes tipos de amenazas que se pueden presentar. La realidad geográfica de distintos puertos puede presentar uno que tenemos en el caso de África, los puertos africanos, ha sido el azote de la piratería. Otro ha sido el tema de las mareas inusuales, los movimientos. ¿Sí? Otro que viene a ser es la posibilidad de encontrar estos movimientos telúricos en los que estamos sujetos en la experiencia peruana, que también no es la única experiencia en el globo. Además de eso, hay la posibilidad de estos daños medioambientales que pueden existir tanto por el movimiento de embarcaciones, mercancías o simplemente por el mantenimiento, como le llamamos el dragado, de la zona donde va a darse el amarre propiamente de las embarcaciones. Inclusive se habla de una posible alteración del medio ambiente. Entonces, los diferentes riesgos van a estar en función no solo de las operaciones comerciales o navieras, sino también de la coyuntura, de la coyuntura en la que se haya ubicado, que se haya edificado el propio puerto. ¿Sí? Lo que hace interesante comprender que la realidad de cada uno de los puertos es relativamente diferente. En el caso de Rotterdam, por el tema de que está por debajo del nivel del mar, algunas zonas, es interesante el uso de las esclusas. En el caso de Perú, nosotros podemos hablar de los oleajes anómalos que se puedan presentar, pero también vamos a ir encontrando diferentes tipos de riesgos a los que se puede arribar en la realidad social de cada una de las zonas geográficas donde estén los puertos. ¿Sí? ¿Se me ha escuchado? Correcto, maestro, correcto. Y muchas gracias, doctor. Más bien voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias. Bueno, escuchando atentamente la participación de el doctor Corrales Otazu. Él nos ha precisado cómo podría darse los puntos de contacto entre el advenimiento de las IAS y el derecho portuario, haciendo una distinción especial, ¿no? Respecto del derecho marítimo como un subconjunto de él, ¿no? Digámoslo así, y muy aparte de ello, aclarado algunos tópicos. Sin embargo, doctor, yo quisiera que usted pudiera darnos una breve sumilla del estado de la cuestión de lo siguiente. Uno de los principales problemas eh, que existe en la región es esta falta de armonización de las regulaciones a nivel internacional respecto precisamente del derecho, de los puntos normativos en derecho portuario, ¿no? Son los puertos, entiéndase así, son puntos de conexión que son muy importantes para el comercio internacional. Las revoluciones a veces portuarias, ¿no? Eh, pueden variar significativamente, ¿no? De un país a otro. Pero cierto es que se han hecho esfuerzos en la región para poder justamente armonizarlas, ¿no? Pero siempre existe pues un gran sesgo en la falta de estandarización y coordinación respecto de ellas y definitivamente ante el desafío del advenimiento de la inteligencia artificial, eh, aún más. Entonces, hay una norma y seguramente es de su conocimiento le da carácter de interés nacional a la inteligencia artificial. Y esto es eh, aplicable evidentemente al sector público y al sector privado. Entonces, eh, ¿cree usted que debe haber ahí una armonización, una revisión de pronto de eh, las regulaciones normativas referidas al derecho portuario
con el advenimiento, la dación, el advenimiento de la inteligencia artificial y la publicación, ¿no? Y eh, la publicación de distintos artículos de la especialidad en donde se hace hincapié respecto de armonizar las normas que regulan la inteligencia artificial, que algunas de la región la tienen, con, digamos, las aplicaciones en distintos sectores. En este caso sería para el derecho portuario. Y así también poder tener claros estos puntos en los que se va a trabajar el mejoramiento normativo en el sector portuario a través de entender el interés nacional de la aplicación de la IA, que está dispuesto por ley, eh, el fomento de la misma, y así tener los puntos claros para poder trabajar la estandarización en la región, ¿no? Desde el punto de vista normativo respecto de el derecho portuario. ¿Cuál es la situación actual de esta estandarización normativa sobre la implementación de IAS en la región y en el Perú? Teniendo en cuenta la publicación de esta ley que declara de interés nacional y la promoción de la inteligencia artificial. ¿Ha habido algún impacto respecto de esto en el sector portuario? Más bien es una pregunta interesante. Gracias, doctora María Beatriz. Una de las peculiaridades que tenemos en la legislación peruana es que se suele declarar un elemento de interés nacional y Ujú. con esto se inicia o se da pie para que diferentes sectores puedan armar políticas e incentivar el desarrollo de actividades. El tema portuario en Perú tiene un problema muy peculiar. Hay una parte de los puertos que están en concesión privada y hay otra parte que están en concesión nacional. Sin salir muy lejos de Arequipa y acercándonos a Moquegua, tenemos un puerto de administración nacional que es el puerto de Hilo. Este puerto mantiene la estructura tradicional que se ha ido manejando históricamente en la administración de un puerto. No ha habido gran desarrollo, no tiene una capacidad limitada, pero tiene movimiento. En el otro sentido, en la actividad privada, sin la necesidad de esta ley que genere o incentive el uso de la IA, tenemos el puerto de Matarani, que ha ido implementando una serie de tecnologías propias y una serie de herramientas que le han permitido estar a la vanguardia e inclusive competir con un puerto extranjero para poder, de alguna manera, incentivar que las mercancías lleguen aquí. El uso de la inteligencia artificial implica obligatoriamente la publicidad. Es como decirles, yo tengo una playa de estacionamiento que es muy efectiva, ustedes vienen aquí, les lavan el carro, se quedan un rato y se van contentos. Algo así viene a ser la figura del puerto y esta competencia que hay. Si lo vemos desde el punto de vista estatal, la Autoridad Portuaria Nacional está centrada en ayudar a que los puertos estatales puedan tener un crecimiento, pero todavía no hay específicamente un proyecto de investigación que se haya planteado desarrollar una herramienta vinculada a inteligencia artificial específica y de pleno funcionamiento. Más bien allí entran a tallar las universidades. Las universidades, por su cuenta, su rol principal es investigar, tienen ahora la carta abierta para poder presentar algunos proyectos y poderlos implementar en ayuda de la inteligencia artificial aplicada a la actividad marítima. Por eso colocaba estas opciones en pantalla. Si ustedes se fijan, el uso de la inteligencia artificial tendría que ayudarme a integrar diferentes organismos dentro de Perú: MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, el OCITRAN, Indecopi, Proinversión, SUNAT. El único proyecto que puede integrar actualmente diferentes entidades, inclusive vinculándolas a comercio exterior, es una plataforma que se llama BUCE.
pero es una plataforma a la que se le llena información. Y cuando nos hablan de la inteligencia artificial, todavía no hay el proyecto que me pueda ayudar no a tener una página donde se recopile información y que haga trámites, sino una especie de oficina de asesoría virtual tipo bot, como cuando llamamos a Telefónica o a DirecTV, para que me dé opciones alternativas, que se pueda nutrir de distintas herramientas. Sí, no existe todavía, pero el hecho de tener ya la posibilidad de identificar estas actividades jurídicas que vemos en pantalla y la posibilidad de aplicar herramientas de inteligencia artificial que me ayuden a mejorar diferentes operaciones, presenta un abanico de oportunidades. Si el Estado, recordemos, no lo ha hecho, es porque el Estado incentiva la actividad privada. Y este incentivo para utilizar la inteligencia artificial es una carta abierta para poder presentar los proyectos más variados aprendiendo de la experiencia extranjera, ¿no? Entonces, resumiéndolo, no tenemos un puerto nacional que tenga uso de inteligencia artificial completa. Tenemos herramientas, sí, artificiales, sí, programas, software y demás. Pero en el sector privado sí se han ido implementando herramientas interesantes que se podrían inclusive mejorar para brindar una atención portuaria más rápida o más efectiva desde el punto de vista logístico. Ujú. Sí, entonces así podemos redondear esta respuesta. Perfecto. Entonces, doctor Corrales Otazu, la capacitación específicamente sería labor de las universidades, por decirlo así, y respecto de los que ya son egresados, trabajadores portuarios, supongo que será un esfuerzo también del sector privado el poder capacitar a sus trabajadores con el fin de prepararlos para trabajar de manera efectiva en el advenimiento de un sistema de inteligencia artificial y tecnología emergente que sea, ¿no? Eh, También eh, quisiera destacar algo. Aquí ya estamos hablando sobre ese tipo de, eh, de posibilidad, ¿no? Entonces, esta es una plataforma gratuita, ¿no? Hoy ha sido una primera sesión y la intención aquí es hablar del presente con proyección al futuro. Entonces, estamos hablando aquí de este tema y usted hace una tingencia, dice, nuestros puertos están en una situación, digamos, de evolución constante, inclusive prescindiendo de la ley de promoción de la inteligencia artificial, han tenido que tecnologizarse para poder enfrentar una competencia, ¿no? Entonces, quiere decir que se están haciendo los esfuerzos colaborativos, ¿no? Sector público y sector privado, y esperemos que en lo que sea pertinente eh, se logre, ¿no? Eh, el advenimiento de la inteligencia artificial en lo que sea necesario, porque tampoco es que tengamos que invertir ingentes cantidades de dinero en automatizar o implementar inteligencias artificiales que no sean necesarias en el nivel de evolución de nuestros puertos, por decirlo de alguna manera. Ahora, en ese posible advenimiento de inteligencias artificiales, eh, hay un evidente impacto en el área laboral. Aquí en los seminarios que se han dado sobre inteligencia artificial, respecto de distintas disciplinas, lo primero que se ha dicho es, bueno, puede haber un gran riesgo de desempleo en el sector. El sector portuario es un sector muy especial, ¿no? Entonces, hay abogados que están especializados en los litigios portuarios, claro, eh, personal administrativo que trabaja en puertos. eh, el rubro es muy especializado. El advenimiento de la inteligencia artificial va a permitir en ese hipotético, un desarrollo logístico muchísimo más eficaz, eficiente, de seguro, y va definitivamente
desplazar sí, algunas actividades que realiza la actividad humana para efectos de hacerla más eficiente y eficaz. Sin embargo, hay algunos puestos de trabajo que seguramente van a sufrir algún tipo de transformación y se van a dedicar algunos especialistas a las cuestiones más complejas. ¿Cómo ve el futuro de el abogado dedicado a los litigios portuarios con el advenimiento de la inteligencia artificial? Y en general, en su opinión, ¿qué estamentos son imprescindibles respecto del advenimiento de una inteligencia artificial? De hecho, hay algunos puestos muy específicos que sujetos a la automatización ¿no? a través de IAs pueden tranquilamente prescindirse, pero otros que son imprescindibles. Y de hecho aquí también en el instituto se ha dicho que el factor humano jamás se puede sustituir porque las inteligencias artificiales siempre están monitoreadas o supervisadas, ¿no? En los procesos en los que se puede implementar ellas por el factor humano. Entonces, quería saber cuál era su parecer respecto de esa situación posible. En realidad es una otra muy buena pregunta. Mucho se viene especulando de la posibilidad de que el abogado pueda ser reemplazado por una inteligencia artificial. Por ejemplo, hay varios proyectos de inteligencia artificial en los que se plantea que teniendo una base de datos, las normas, jurisprudencia, resoluciones, con una inteligencia artificial que seleccione la información, tengo los argumentos para poder presentar un escrito, ¿no? Los argumentos legales. Sí, pero falta algo más. Esos argumentos legales todavía tienen que ser analizados desde algunas circunstancias o situaciones que requieren el ojo humano, como vendría a ser, a manera de ejemplo, este caso que tenía el rey Salomón de este bebé que tenía que ser partido en dos, ¿no? O sea, una mamá quería que le partan en dos y la otra mamá dice, yo lo voy a ceder. Una inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar las normas que el rey Salomón podría aplicar y probablemente la inteligencia artificial no haya podido responder como la forma en que respondió el rey Salomón en aquella figura, ¿no? Entonces, el rol del abogado, el rol humano, no puede desaparecer, porque no puede estar limitado únicamente a un esquema de datos, de probabilidades y de respuestas. No hay ciertos elementos subjetivos que tienen que ser analizados en cada caso para determinar por qué se aplica en tal sentido aquí y por qué en tal otro sentido en el otro, ¿no? Salvo que en algún momento pues tengamos alguna inteligencia artificial mucho más elaborada, que todavía no tenemos, que permita desarrollar toda esta posibilidad o abanico de posibilidades. Pero para ello todavía estamos lejos. Estamos empezando con la creación de herramientas que sirven de soporte a la actividad humana y al legal tech, como le vamos denominando actualmente. Entonces, no nos vamos a ir, tenemos para rato. Muchísimas gracias, doctor David Corrales Otatsu, por esta eh, tranquilizadora afirmación, porque usted es un experto en el sector y muchos, inclusive con el advenimiento de la inteligencia artificial en otros sectores, como por ejemplo el sector justicia, en los que ya el Poder Judicial, por ejemplo, ha suscrito un convenio con el Instituto del doctor Corbalán para implementar el programa Prometea, por ejemplo. Ya en este sector ha habido bastante alarma, ¿no? Respecto de la posibilidad de que los puestos de trabajo peligren. Y siendo la actividad portuaria una actividad muy específica, muy dinámica, en donde el tema logístico es pero fundamental y el advenimiento de la tecnología eh, es evidente y inminente para poder tener puertos competitivos. Es importante que usted precise eso porque lo que aquí se quiere es fomentar el conocimiento, la capacitación y la posibilidad de entendimiento de del impacto de la IA en el derecho portuario y de verlo de una manera favorable, en el sentido de que va a generar nuevos retos, en el sentido de que va a generar
mejoramiento en el sector, eficiencia, eficacia, y como usted bien dice, no se va a prescindir del factor humano, ¿no? Tal vez algunos trabajos muy específicos puedan cambiar, ¿no? En su prestación, en su modalidad, de repente, para un mayor aporte de otro tipo, ¿no? Y la inteligencia artificial se ocupe de aquello menudo o de aquello mediano. Bueno, y las personas que han tenido estas capacidades se vean frente, como usted dice, a resolver cuestiones complejas, ¿no? Cuestiones complejas que importen un nivel de racionalidad muy comprometido. Entonces, creo que esa es la manera como uno debe enfocarlo en todas las ramas del derecho, ¿no? Justo comentaba yo con el doctor Daniel Marpartida que había visto hace algunos años, un par de años, al doctor Manuel Atienza en un video de presentación en el Instituto Carbonell. Y él hablaba de cuál era el futuro del abogado frente al advenimiento de las IAs. Y él decía, bueno, lo que también usted ha precisado, que nos dedicaremos a hacerlo complejo para que en el hipotético que las IAs puedan realizar las actividades eh, determinadas en distintos sectores del derecho, en distintos ámbitos del derecho, ellas harán lo menudo y nosotros haremos lo complejo, ¿no? Eso decía el doctor, el doctor Atienza. Entonces, muchísimas gracias, doctor David Corrales Otazu, por sus acotaciones. Es sumamente importante los seminarios que usted va a tener a cargo respecto de el derecho portuario, porque estamos en una situación bastante importante del desarrollo del derecho portuario en el Perú y necesitamos que seamos conscientes todos de la potencialidad de esta rama del derecho, que a veces en las instituciones formativas, en las universidades, se las tiene un poco difundidas y a veces obviada en algunos casos, pero universidades prestigiosas definitivamente inciden en incorporar en su currícula, y eso lo felicito, el dictado de los cursos pertinentes para poder conocer esta rama del derecho, ¿no? Y aquellos que se encuentren aquí y estén interesados en poderse formar y especializar, esta es una buena manera de iniciar un conocimiento en la materia, ¿no? Hoy hemos hablado de tópicos de conceptos bastante precisos para tener una idea clara de las diferencias entre el derecho marítimo, el derecho portuario y otros tópicos que usted ha disertado y ha sido muy claro, muy preciso. Le felicito por su metodología. Usted se distingue por tener una metodología impecable. Y le agradezco muchísimo la presentación en el instituto. Yo quisiera dar pase a ver, aquí hay en el chat una pregunta, no, una afirmación del doctor Santiago Laos, colaborador constante y permanente del instituto. Él dice, el uso del Internet de las cosas, ciudades inteligentes, puertos inteligentes para optimizar la logística y gastos innecesarios. Ujú. Sí, comparte, entiendo que es una afirmación, ¿no? Comparte esa afirmación con nosotros. Bien, doctor Daniel Malpartida, si es que no hubiera en el auditorio alguna consulta, pregunta al experto, estoy viendo que a través de la reacción de manos levantadas no hay intervención, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta, este es el momento. Bien, Sí, como vamos viendo al sí, final, esta sí, figura del derecho portuario, ¿se me escucha bien? ujú, ujú. Esta Sí, figura se le del escucha derecho bien, doctor. portuario, gracias.
Esta figura del derecho portuario se encuentra en evolución. Vamos a escuchar más de estos elementos vinculados, no solamente para entender las relaciones jurídicas al interior del puerto, sino para comprender mejor esta forma en la cual se van a traer, van a ver ustedes con el paso de los meses, se van a tener que traer unas grúas inmensas que van a llegar en un tipo de embarcaciones muy particulares, muy específicas, que Sí. solo traen ese puerto. ¿Sí? Y bueno, con el paso del tiempo vamos a aprender y van a ver, mejor dicho, más y más herramientas físicas y tecnológicas que van a aparecer para acelerar y mejorar la logística en el puerto o en los puertos peruanos. Ujú. Muy bien. Doctor Cristian, Fantástico. Ujú. doctor, el sábado vamos a tener dos presentaciones, 8 en punto de la mañana. Estamos con el doctor Sebastián Daniel Barleta. Va a presentar su estudio que él ha realizado allá en la Universidad de Salamanca. Lo va a presentar acá en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y por cuestiones del acompañamiento desde allá de Europa, nos van a acompañar unos españoles. Pero ¿qué de particular tienen estos españoles? Y eso los compartimos aquí porque es importante en relación al tópico que ha expuesto el maestro Cristian. Estos españoles vienen con la propuesta de que a las empresas peruanas les pueden hacer el trabajo de digitalización y automatización. Y muchos, estoy mencionando uno, que los españoles que van a ingresar el sábado a las 8 de la mañana. Estas empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, van a entrar al Perú sin cobrarte un centavo. ¿Por qué? Porque quieren acceder a tu data. Uno. Dos. En mis redes sociales, los que me ubican, Daniel Malpartida Victorio, en todas las redes, yo tengo a otro de mis contactos que es el doctor Alex Moga Vidal, de España. Alex Moga Vidal, de España, experto en tecnología aplicada de inteligencia artificial. Él es un empresario y él también, con un equipo de europeos, está ofreciendo digitalizar, automatizar todos los procesos en una oficina, en una empresa, en una compañía, en una corporación. Porque esa es la modalidad que ahora están ingresando y van a ingresar a América Latina y al Perú. Les estoy hablando de los que compartimos y de los que estamos aquí en el instituto. Yo les comparto a ambos sus informaciones en todas mis redes. Entonces, yo les digo, porque mi hijo es de ingeniería del software de programación, también mi sobrino vinculado, y muy parecido a la realidad de México, Perú, y debe ser en los demás hermanos países. Tenemos buenos programadores y tenemos buenos, y yo creo que diría en América Latina, Iberoamérica Latina, igual en Iberoamérica. El problema es que a nivel de los estados, a nivel de los gobiernos, a nivel de las instituciones, todavía no hemos dado ese salto. Por ejemplo, particularmente, una empresa peruana que yo conozco le hace los servicios, le hace los servicios con todo su equipo de ingenieros a empresas del extranjero. Pero aquí, dentro del Perú, ellos no hacen esa actividad. Vuelvo a decir, porque son una entidad eminentemente privada. Y todos sus equipos, todos sus trabajadores, todos sus practicantes llevan los cursos de inteligencia artificial. Son más de 170 cursos que todos están en las páginas de, en este caso, de Google, y totalmente libres y totalmente gratuitas. Pero ellos tienen un tipo de certificación para los que son ingenieros, para los que son egresados, para los que son practicantes, en el cual a ellos les asignan unas determinadas insignias cuando logran terminar estas certificaciones, estos cursos. Entonces, en Perú también, igual que los otros países, tenemos gente brillante, pero no hemos tomado todavía decisiones
a nivel de país, a nivel de instituciones. Eso es lo que todavía no nos hemos animado. Entonces, por favor, muchas gracias, doctor Cristian David Corrales Otazu, catedrático y maestro mío en la Universidad Continental. Desde ahí nació nuestra amistad. Y como decía María Beatriz, yo advertí esa magistral docencia que él ejerce y también su magistral cátedra muy didáctica y muy metódica. Eso se advirtió con tiempo y desde ya, maestro, muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024 que tiene como título El derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial. Gracias a nombre del equipo de trabajo, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, maestro, doctor Cristian David Corrales Otazu. Le hago llegar un saludo, maestro, a la distancia y un bonito fin de semana de esta Semana Santa para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Alfredo, Cristian, Christopher, Marcos, Marc, Santiago, colaborador constante y permanente. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y no se olviden de ingresar mañana al Foro Cine y Derecho a las 8 de la noche como parte de las actividades del instituto y el día sábado a las 8 de la mañana tenemos una actividad que ya dijo el doctor Daniel Melpartida, que presentamos y también continuamos con nuestros ya conocidísimos sábados de seminarios a las 10 de la mañana. Así es que les damos un abrazo muy fuerte. El viernes sí descansamos. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Hasta Nos luego. vemos.